Bueno, y no te puedes perder este documental exclusivísimo de Radio La Calle este próximo 9 de noviembre acerca de la vida y obra de un sueño de Neisy Dajomes. Titula La fuerza de un sueño, el oro olímpico que inspira a todo un país. En Radio La Calle. Si quieres llorar y sonreír al mismo tiempo, pues no te puedes perder este documental Neisy, La fuerza de un sueño. El estreno es el próximo 9 de noviembre a nivel nacional en las salas de cine en todo el país. El largometraje resume lo siguiente en unas hora y 25 minutos: los 14 años de carrera de la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. Pocas vidas como la de Neisy han sido marcadas por acontecimientos importantes e incluso tan difíciles como la muerte de su hermano mayor Javier y la de Orfelina, si mal no me recuerdo, su mamá, justo en pleno camino hacia sus segundas Olimpiadas, las de Tokio, en el año 2021. Pero a la vez, pocas veces se vio tamaña resiliencia, la voluntad de una joven que tras derrumbarse emocionalmente transformó el sufrimiento en el motor del más grande de sus propios propósitos: adjudicarse una presea olímpica. Hija de una pareja de refugiados colombianos que huyeron de la guerrilla y se instalaron acá en la Amazonía ecuatoriana, Neisy hizo de sus problemas la escalera para ascender a podios cada vez más importantes. Este film sigue los pasos de la deportista a partir del 2015, año en el que se consigue la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, galardón que obtuvo cuando nadie creía que volvería a la plataforma, pues luego del segundo intento en esta modalidad envión cayó y comenzó a convulsionar. La cinta recoge momentos inolvidables con Javier, su hermano, su inspiración en la halterofilia, Orfelina, su madre, y la decisión de separarse de ella para unir con el entrenador Walter Llerena, su mentor y segundo padre, quien tiempo después también acogió a Angie Palacios, hermana de Neisy, la menor. La película fue dirigida por Daniel Yepes Brito y producida por Irina López. Irina López Eldredge, así se dice, bajo el sello de la casa productora Retrogusto Films. Al ver el valor y determinación de Neisy, los cineastas no solamente se centraron en el deporte, sino que además quisieron como mostrar a la pesista como persona en sí, hermana e hija. Esa chica que se volvió un faro para sus hermanas menores Angie y Jessica en la historia de la lucha de estas mujeres para salir adelante y además superarse día a día mediante constancia y disciplina. El nivel de empatía que tuvo Daniel e Irina desarrollaron con las atletas de mención es tal que antes de que Neisy Dajomes levantara el oro olímpico, los creadores ya habían decidido hacer de este documental uno de sus mejores trabajos. La lección, manifiesta Daniel, la lección más grande que tuvimos con ella es que el principal rival es uno mismo y que mientras exista el 1% de posibilidades de conseguir algo, debes aferrarte a ello y seguir haciendo lo tuyo, decía con entusiasmo Daniel. Y no es para menos, no es fácil encontrar a alguien que insista en ponerse de pie, aunque las adversidades se empeñen en empujarla y patearla en el suelo. Falleció su hermano, falleció su madre. El Comité Olímpico Internacional suspendió los Juegos Olímpicos debido a la pandemia del COVID-19 en el momento en que Neisy Dajomes estaba en condiciones de pelear por un lugar en el podio, y después de complicarse un año de la postergación, en el 2021, a escasos días de ir a Tokio, ella y su entrenador, el ruso Alexei
Ignatov dieron positivo para COVID. Sola, aislada en esta habitación, víctima de una profunda depresión, Neisy Dajomes sacó de sí misma a la guerrera amazónica que llevaba dentro y resolvió convertir cada lágrima en los pilares de su medalla de oro. Este documental llevará a los espectadores a entender aquel momento sublime, ese donde muestra la mano izquierda, mano en la que lleva escrito con marcador las palabras mamá y hermano. Los dos ángeles que bajaron del cielo para aclarar un falso diagnóstico de COVID y ayudaría a elevar sus hombros, los 263 kilos que le dieron al título olímpico. La producción de este largometraje formó giros radicales como el cambiar el nombre, por ejemplo, de la película, bautizada en un principio como Shelly, tierra de campeones. Las sensaciones que las provocaba cada vivienda, cada cosa, con los protagonistas motivaron a los productores a dejarla. En Neisy, la fuerza de un sueño. Así es como quedó. Por último, un título mucho más adecuado y lo que significaría el carácter de la deportista en sí. La fuerza de un sueño. Los momentos de filmación pasaron de la timidez de la alterista a la confianza de estas en la labor de los realizadores. Había veces que no estábamos muy felices por tener tanta cámara encima y se reía, ¿no? Pero al pasar de los años fuimos entendiendo y aceptando que tenían un material súper importante y valioso en sus manos. Esas tomas que tienen son muy valiosas para ella, dijo. Así lo citaba Neisy a modo de emoji con ojitos llorones. Ver y recordar todos estos momentos me llenaba de muchos sentimientos. Agradeció de todo corazón a Irina y a Daniel. Nos ha dado, dice, el regalo más hermoso de nuestras vidas, el plasmar el recuerdo de nuestros ángeles, manifestó su hermana Angie. Neisy es la encarnación de la meta alcanzada, un espejo para estudiantes, profesionales y toda persona que crea en su potencial. Con determinación y talento, creo que nada es imposible. Por supuesto, en lo que a reconocimiento se refiere hasta el momento, este proyecto suma el Premio para Desarrollo 2019 del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA y Premio para la Producción Cinematográfica 2021 del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. El premio para la finalización cinematográfica de la Secretaría de Cultura de Quito en el 2022, mientras en su etapa de producción ha participado en el Producer Network Festival Internacional de Cine de Ámsterdam, IDFA 2020, y en el Taller de Desarrollo Red EDOC 2020, y como obra terminada forma parte de la selección oficial Encuentros del Otro Cine, EDOC 2023, y de la selección oficial Festival de Cine Kunturñawi 2023. Después de este estreno en cines, los productores planificaban un circuito de proyecciones comunitarias para llegar con el film a lugares del país donde no existen cines. Consideran que las enseñanzas, inspiración y motivación para la vida de esta historia deben ser apreciadas a lo largo y ancho del Ecuador y por personas de todas las edades. También quieren negociar la exhibición de la cinta con plataformas de streaming y televisión y televisoras de señal abierta. Algo de curiosidades y anécdotas con respecto a este documental: contar que la pesista pasó de ser Neisy Palacios a Neisy Dajomes ante la ausencia de padre de la joven. Su madre le cambió el apellido para firmar una autorización y permitirle competir fuera del país. Después de ganar el campeonato olímpico en un momento en que Neisy se sentía desmotivada, ella y Angie cuestionaron que la película no haya salido todavía.
Irina les explicó que todo pasaba por la falta de presupuesto para afrontar los costos de postproducción. Nancy y Angie, las dos vivieron en la casa de Gustavo Llerena, padre del técnico Walter Llerena. Gustavo fue uno de los pioneros de la halterofilia ecuatoriana y apoyó a las hermanas de esta manera. Orellana Tajomes trabajaba en el restaurante El Sazón Esmeraldeño. El dinero que ganaba no le alcanzaba para la preparación deportiva de sus hijos. Vivía en Shell, Pastaza, a pocas cuadras de la casa de Gustavo. A consecuencia de esta separación de los padres cuando eran niñas, Nancy, Angie y su hermana mayor vivieron 2 años en un internado. Supercines, la cadena de cines más grande del país, le extendió a Retrogusto Films y Nancy su apoyo para el preestreno de la obra. Marcel Morán, gerente general de esta empresa, se mostraba complacido por aportar a la presentación de la cinta, sobre todo por la dimensión que ha alcanzado la deportista. Todo un símbolo de esfuerzo y perseverancia. El Ecuador necesita de este tipo de referentes. Son tiempos difíciles y Nancy es una experta en sortear dificultades. Ella es un antes y un después para las mujeres ecuatorianas y reivindica su lucha por el empoderamiento en todos los ámbitos, expresó. Sobre Retro Augusto Films, esta es una casa productora independiente que va con base acá en Quito y representación en Vancouver, Canadá, que impulsa la creación de contenidos audiovisuales de ficción y documental para cine, televisión, organizaciones y empresas socialmente responsables. Se enfoca en proyectos originales para promover el entretenimiento, desarrollo y conocimiento social. Cuenta con varias películas, premiadas o seleccionadas en distintos festivales a nivel mundial, tales como Cannes, Annecy, Barcelona, Londres, Nueva York, Bogotá, Cartagena, Guadalajara, Buenos Aires, Irán, Seúl, Moscú, bueno, entre otros. En lo ecuatoriano, en lo nacional, contar acerca del caso Encuentro. Se suspende la audiencia de formación de cargos contra Carrera. Este martes, la audiencia de formulación de cargos contra Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y 6 personas más por este presunto delito de delincuencia organizada es suspendido. La tarde de este martes, a esto de las 14:30, estaba previsto que se acuse a Carrera y compañía por su supuesta participación dentro de este caso. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 16 de noviembre a las 14 horas. ¿Por qué pasó esto? El juez Renan Andrade señaló que se dio paso a 5 pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe. Reporta así Teleamazonas. Adicionalmente, el magistrado precisó que esta sería la única vez que se acepte este tipo de recurso. La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otra persona más estarían presuntamente involucrados en un esquema de corrupción en la administración pública, sin especificar la empresa, o más bien dicho, sí lo especificó, la empresa Ban Ecuador, CENEL, Aduanas, entre otras. No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular estos casos, León de Troya y Encuentro, en una sola causa, con base en los elementos encontrados en estos expedientes. En palabras sencillas de Cristiano, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones, ambas. Entre las otras personas que serán acusadas están Hernán Luque, exgerente de EMCO,
y prófugo, Leonardo Cortázar, principal fuente de la posta, Antonio Icaza, excelente de CNEL, y César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de la empresa pública por sus influencias en las contrataciones. El caso Encuentro, en primera instancia conocido como El Gran Padrino, es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político de que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo del 2023. Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Daniela Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros. Y ahora por eso estamos viendo las consecuencias de los apagones. Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los Balcanes, específicamente a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal acordaba con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para ubicar a personas en puestos estratégicos de empresas públicas. En el 2000, en el caso estaría relacionado al asesinato de Rubén Charres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave para que aparezca en los informes policiales. Andrés Seminario comentó que trabajar junto a Guillermo Lasso fue algo incómodo. El ex secretario de Comunicación, Andrés Seminario, comentó que trabajar con el presidente fue incómodo. Lo detalló, que no lograron coincidir en algunos temas de comunicación. Seminario mencionó que en los 6 meses que estuvo en la Secretaría de Comunicación, palpó el divorcio entre la comunicación y la política dentro del régimen. Aseguró que si un presidente no tiene política, lo que comunica no tendrá sustento. Si todos estos problemas son continuos, no habrá creatividad que lo ayude si es que tiene un buen contenido, apuntó otro relato. El ex secretario señaló que los relatos de los aliados comunicacionales de Lasso fueron influyentes en sus discursos y algunas de sus decisiones. Recalcó que en varios momentos se tuvo que poner en la mesa los comentarios de terceros para discutirlos. Eran importantes porque los relatos construyen o destruyen a una persona o estilo. Más de un comentario nos llevó a plantearnos si es que era o no correcto lo que hacíamos, repitió. La caída de Lasso. Seminario manifestó que Lasso tenía una reputación del 17% al 18% en términos nacionales cuando inició su mandato. Sin embargo, un mes después lograron posicionarlo al 30% o 31%, pero luego de la investigación de la posta bajó nuevamente a 17%. Enfatizó que no solamente las acciones del mandatario hicieron que se bajara de puesto, sino que también el círculo que él mantenía desgastaron el gobierno. Todas estas actitudes y acciones influyen para bien o para mal. No se trata solamente de uno, sino de un círculo. Anotó además que el constante juego de confrontación también fue un punto que agotó a los ecuatorianos, es decir, el hecho de que cada vez responsabilizara a otros factores y a otros actores de sus actos fue un discurso cansado para los ecuatorianos. No me digas, a la gente ya no le importa eso, ellos querían y quieren soluciones a los problemas que aquejan, mencionó. Sobre su salida, Seminario fue el cuarto secretario de Comunicación que tuvo Lasso. Sin embargo, a las buenas relaciones solamente duraron 6 meses. En entrevistas pasadas, el ex servidor relató que ya había intentado salir del gobierno por varias ocasiones, pero Lasso no quiso aceptar su renuncia.
seminario aceptó que luego de que el presidente mencionara en televisión abierta que el único problema que tiene su gobierno es la comunicación, no tuvo otra opción que renunciar. Al inicio no me dijo nada. Cuando le comenté que ya no podía seguir, al final solamente me dijo que su reputación estaba en juego, y le comenté que la mía también, afirmó. Una lección aprendida. En el artículo que escribió Seminario critica la visión con la que se ha manejado el primer mandatario y el sesgado pensamiento que tiene al no comprender los problemas que golpean a los ecuatorianos. Cuando el liderazgo se enerva, el líder cede el derecho del enojo social a la oposición o a la gente. Además, el ex secretario de Comunicación aseguró que cuando Guillermo o el gobierno enfoca su discurso en historias o a defender posturas, pierde el horizonte del bienestar social y permite que otras ideas se instalen en la gente. Todo gobierno debe hablar con hechos de importancia para la gente, expresó. Así es. La Corte Constitucional analizará la despenalización de la eutanasia en el país. Paola Roldán, una mujer que tiene 42 años, mi edad, presentó una demanda a la Corte en mención para la legalización de la eutanasia en el país. El documento ya fue emitido para el trámite respectivo. El que esto no esté legalizado no significa que no esté ocurriendo. Esto ocurre tras bastidores, de maneras clandestinas, a medianoche, con historias clínicas cambiadas, con médicos que por compasión quieren ayudar a sus pacientes, con hijos que ante el desespero ayudan a su familia. Todo ocurre a la luz de la sombra, con culpa, con riesgo, con miedo, lo dijo Paola. Hace 3 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad crónica que impedía su movilidad. Actualmente se mantiene con vida gracias a un respirador. Ha intentado curarse con diferentes tratamientos, pero ninguna funcionó. Ante esta situación, ella planteó su deseo de decidir legalmente cuánto o cuándo morir. Actualmente vive junto a su hijo y esposo y reposa en una cama hospitalaria adaptada en su casa, ubicada en Cumbayá, en Quito. Roldán demandó la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Penal relacionado al homicidio simple. La demanda plantea lo siguiente: la despenalización de la eutanasia bajo estrictas condiciones, que la persona padezca intenso sufrimiento físico o emocional, que declara su consentimiento libre a ejercer su derecho a morir dignamente, que haya un diagnóstico médico de enfermedad o lesión grave, incurable, o que el procedimiento lo realice un profesional, dicta el documento remitido a la Corte Constitucional. El mayor logro del gobierno, ¿cuál es? No ir por la reelección. Nos dice Radio La Calle: tras el decreto de la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso está a un mes, casi un mes, 30 días, de abandonar el poder, con apenas el 13% de aprobación a su gestión, según datos del CID Gallup. Ha habido llegar un banquero para cumplir estos objetivos. Así lo dijo una vez el mandatario en una rendición de cuentas del pasado 24 de mayo del 2022, en donde resaltó la entrega de créditos del 1 al 30% años plazo. Esta frase marcó la historia de los desaciertos de su administración. El logro más relevante fue el plan de vacunación. Bueno, 9/100, en donde 9 millones de personas fueron vacunadas contra el COVID en 100 días.
Lo único. El resto de su gestión estuvo marcada por altos índices de inseguridad, la ausencia de puentes políticos, la inestabilidad de su gabinete y los escándalos de corrupción en los que estuvo involucrado su gobierno, mismos que desembarcaron en la disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas. Esta es el más grande honor de mi vida. Sin embargo, muy por encima del cargo del presidente, yo amo la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para proteger la democracia, pues lo haré, sin miedo y con la conciencia tranquila. Dijo así en una rueda de prensa en junio del 2023. Además, confirmó que no iría a la reelección. El nuevo gobierno iniciaría una lucha sin tregua contra la violencia de género, uno de los males más atroces que padece nuestra sociedad. Lo dijo el presidente en el 2021 al posesionar a las mujeres en su gabinete. Además, recalcó que su objetivo sería los femicidios cero. Un año después, el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía al país. Ante la situación, el mandatario dispuso la desvinculación inmediata de 2 generales de la policía. Sin embargo, la orden no se ejecutó hasta meses más tarde. Además, el jefe de Estado pidió públicamente la renuncia del exministro del Interior, Patricio Carrillo, quien más tarde ventiló los trapos sucios del gobierno. Y a mí me sacaron justamente por eso. Soy el que más ha pedido transparencia dentro de la policía, dijo en medio Ecoavisa. A inicios de octubre, Fundación Aldea reportó 238 muertos violentas a mujeres por razones de género en lo que va el 2023. De esta cifra se han registrado 94 femicidios íntimos, 14 transfemicidios y hay como 130 casos en sistemas criminales. Durante los 2 años y medio de gobierno, la policía ha decomisado 502 toneladas de droga y el país se convirtió en el tercer con mayor efectividad de incautación después de México y Colombia. Del otro lado, el narcotráfico profundizó la inseguridad en Ecuador. Con base en datos de fiscalía se pudo determinar que el 67% de muertos violentos relacionados con el crimen y el narcotráfico siguen todavía impunes. La crisis carcelaria y los problemas fronterizos apuntan a los zapatitos rojos, a las disputas entre bandas delictivas involucradas con redes criminales del exterior. En febrero del 2023, el medio digital La Posta expuso un presunto entramado de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso y en este caso desembarcó en un juicio político contra el mandatario saliente. La presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezado por el cuñado, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL y Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC. La investigación denominada Caso Gran Padrino expone a Carrera como principal beneficiario, su operador de confianza, Rubén Cherres, quien en el 2021 creó 7 empresas en tan solo un día. ¡Qué sagaz! La mano derecha de Carrera tuvo un trágico final, pues en julio fue asesinado junto a 3 personas más en una vivienda en Punta Blanca, Santa Elena. 9 meses después y a vísperas de que el gobierno deje el palacio, Fiscalía recién fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y otros implicados, que fue suspendida.
En los 2 años que el presidente Lasso se mantuvo acá en el poder, más de 30 funcionarios pasaron por las oficinas de los ministerios. Uno apenas pasaron la prueba de los 3 meses y otro lograron cumplir al menos un año. La inestabilidad del gabinete no solamente se evidenció en los desacuerdos con el legislativo, sino también con los funcionarios que Lasso escogía para que conformaran su equipo de trabajo. Los ministerios de Gobierno y Agricultura fueron los que más cambios tuvieron durante su periodo. Ambas tuvieron 4 servidores. Uno de ellos duró tan solo que unos 3 meses. Al momento, Henry Cucalón dirige el Ministerio de Gobierno, mientras que Izaguirre se encarga de Agricultura. Otra de las instituciones más afectadas por los escándalos fue el de Energía y Minas. Tuvo 3 cambios, 2 con juicio político y supuestos vínculos en casos de corrupción. El finalista fue Fernando Santos Arbite, que ingresó el 28 de octubre del 2022, que está hasta ahora, pero no todo fue color de rosa. Al inicio de su periodo lo acusaron de tener paraísos fiscales. Algo similar ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lasso movió 3 fichas y la última reagrupó. Uno de los cambios logró quedarse más del año. Sin embargo, renunció luego de generar desacuerdos con las autoridades argentinas. La última pieza es Gustavo Manrique, que se mantiene en el puesto. De la misma manera, el Ministerio de Defensa tuvo 3 cambios. Los 2 llegaron solamente a los 6 meses y pasaron al olvido. Al parecer, Lasso pudo congeniar ideas con Luis Lara Jaramillo y se mantiene al frente de la entidad. ¿Qué cosas? Los logros del encuentro.